¿Qué tal, amigos televidentes? Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Hacia dónde vamos. El presidente de la República realizó un recorrido y una visita oficial de Estado a dos gobiernos, China y Singapur, donde estableció varios convenios, entre ellos económicos, de exportación y también de tecnología. Hoy vamos a hablar de este tema sobre los resultados para el Ecuador. Y para esto tenemos la presencia del economista Carlos Cordero. Bienvenido, economista. Gracias por acompañarnos. Gracias. Cuéntanos, ¿cómo sacar a limpio esta visita de Estado del presidente de la República? Bueno, yo creo que en primer lugar debemos reconocer que los resultados de esta visita, al menos los que podemos conocer, son simple y llanamente aquellos resultados que se obtienen de la información oficial que básicamente la Presidencia de la República se ha encargado de publicar en los medios. Entonces, lo que conocemos efectivamente es lo que la Presidencia de la República o que la Oficina de Comunicación del Gobierno ha hecho, ha difundido a través de los medios. En ese sentido, efectivamente, básicamente, lo que se puede ver es que el Gobierno ha conseguido o ha firmado una serie de acuerdos tanto con el Gobierno de China como con el Gobierno de Singapur. Eso significa que los gobiernos y a una visita tan alta de Estado, tanto del Ecuador como el recibimiento, por ejemplo, el mismo presidente Xi Jinping y los altos representantes de Singapur, podría ser un aventón, una ayuda directamente, por ejemplo, para apoyar en proyectos y desarrollo de actividades productivas en el Ecuador. Claro, o sea, leyendo desde el punto de vista de cómo fue la visita del presidente Noboa, más allá, insisto, de qué mismo fue lo que firmó, el hecho de que haya sido recibido por las máximas autoridades, tanto de China como de Singapur, nos dan cuenta de que efectivamente fue una visita de carácter oficial totalmente. Recordemos que ha habido otros viajes a otros lugares del presidente en donde ha ido a hacer gestiones o ha ido con sus actividades, pero que no ha sido recibido, por ejemplo, por los primeros mandatarios de esos países. Acá, en cambio, sí hay una gran diferencia, lo cual da para pensar que efectivamente hay un compromiso mucho más serio, mucho más de largo alcance, un acuerdo mucho más efectivo con estos dos países. Ahora, si hablamos del acercamiento que ha tenido desde hace muchos años el Ecuador con China ha sido grande, incluso financió grandes proyectos de hidroeléctricas en el Ecuador. ¿Se podría profundizar? Porque al parecer ha habido un distanciamiento entre China y Ecuador en ese sentido. Bueno, justamente de la información oficial que se difunde no existe nada absolutamente que tenga que ver con financiamiento, o sea, con préstamos de gobierno a gobierno, como se llama. Lo que sí he podido ver es de que existe o que puede existir algún tipo de cooperación no reembolsable, es decir, una donación que haría el gobierno chino de alrededor de 40 millones, sobre todo atado al tema de la seguridad interna. Pero en cuanto a financiamiento de actividades económicas, al financiamiento del gobierno, sea este de financiamiento del presupuesto, básicamente no se ha dicho nada. Efectivamente, China fue uno de los principales inversionistas en obras de infraestructura en su momento acá, pero también fue un financista del presupuesto a través de la famosa venta anticipada de petróleo. Sí, entonces, claro, dentro de los convenios que están firmados, dice que hay convenios que van a alcanzar el área, por ejemplo, de infraestructura. Se entendería o se leería de que a lo mejor cuando se desarrollen ciertas obras de infraestructura, donde estaría, por ejemplo, se habla de proyectos de energía alternativa, a lo mejor ahí entra a financiar China en el trabajo que hacen sus empresas chinas acá. Es decir, nos beneficia ampliamente si es que eso se concreta. Exactamente, o sea, por la información que se tiene, aparentemente la visita ha sido positiva. Los convenios firmados están en distintas áreas que irían por la línea positiva. Lo que faltaría es la segunda fase, ver si efectivamente esos convenios se concretan, en qué condiciones y en qué áreas específicamente. ¿Habrá que pedir dinero para solventar los gastos internos? ¿O se debe priorizar otras áreas? ¿Qué opina usted? Bueno, como está el presupuesto, saliéndonos un poco del tema, pero revisando la ejecución presupuestaria al mes de junio, que es la información un poco más actual que se tiene, los requerimientos para financiamiento del presupuesto en el Ecuador han decaído bastante, o sea, no se requiere una gran cantidad de financiamiento, fundamentalmente porque el Ecuador ha logrado mejorar la recaudación de impuesto a la renta
como consecuencia de la actividad minera que se realiza sobre todo en la provincia de Zamora. Entonces, la actividad minera está contribuyendo con impuestos tanto a la renta como IVA para financiar ese presupuesto. Entonces, necesidades así grandes, graves o urgentes de financiamiento del presupuesto que obliguen a financiarse con China no existe en este momento. Lo que sí, indudablemente, sí es necesario, que está descuidado, es que si se quiere hacer inversión pública justamente en infraestructura, esa inversión sí tiene que ser financiada de alguna manera. Ahora, ¿el Ecuador podría lograr más financiamiento, necesita más financiamiento de China, por ejemplo, para proyectos Indudablemente, de desarrollo? Claro, porque ese rato está descuidada lo que es la inversión pública en infraestructura. ¿Por qué? Porque no tiene los recursos del presupuesto del Estado para que el gobierno haga los presupuestos. Entonces, proyectos de infraestructura sí necesitan un financiamiento especial y a lo mejor ahí tanto China, o principalmente China, pero también Singapur, podrían ser el punto, los contactos para que esos proyectos de infraestructura se desarrollen con ese financiamiento. Ahora, en el tema de comercio, China es el segundo socio económico, socio comercial que tiene Ecuador después de Estados Unidos. Es decir, habría que fortalecer para que, por ejemplo, más industria camaronera, de cacao y de banano puedan ingresar y otra vez nuevos productos. Claro, bueno, no nos olvidemos que Ecuador hace pocos meses, no creo que es más de un año, firmó un TLC, un Tratado de Libre Comercio con China, en donde obviamente China, igual que el Ecuador, abren sus puertas, digamos así, a los productos de exportación. Entonces, de alguna manera se entiende, o aparentemente en una de las declaraciones del presidente, se dice que uno de los objetivos del viaje a China ha sido justamente buscar acuerdos, buscar más acercamiento para aprovechar de mejor manera el TLC que firmamos con China. Y eso entendería de que seguramente se están haciendo gestiones o estos acuerdos son para incrementar las exportaciones del Ecuador hacia China, que básicamente son agroindustriales casi, o agropecuarias y civícolas, camarón, algo de frutas. Entonces a lo mejor es positiva el viaje o la visita en la medida en que se logre aprovechar el TLC que ya está firmado con China. Perfecto, permíteme una pausa, economista. Enseguida volvemos, amigos. Gracias por acompañarnos en el programa Hacia Dónde Vamos. Gracias, amigos televidentes, por acompañarnos, economista. Una vez que se abre este tema comercial, ¿Ecuador estaría preparado para poder hacer inversiones que permitan, por ejemplo, ampliar la oferta de exportación, no solamente con productos tradicionales, con lo que hemos hablado de camarón, cacao y banano, sino a otros productos? Yo creo que ampliarnos el campo a otros productos o a productos más elaborados o productos manufacturados con China principalmente, la situación es más difícil. O sea, si vamos en tema industrial o en tema de manufactura en general, no vamos a poder competir con las condiciones de China. Por eso es que nuestros productos de exportación a China son en lo que en economía se llama, en donde tenemos ciertas ventajas comparativas, en donde por la situación básicamente de recursos naturales tenemos ventajas sobre la producción china. Entonces, básicamente creo yo que con China y con algunos países el Ecuador va a tener que reducir su resto exportable o limitar o obligadamente concentrarse en aquello donde hay ventaja. Entonces, claramente el camarón, la misma pitahaya, banano, etcétera, artículos, productos agrícolas son los que tenemos ventaja con China. Ahora, pero en el tema usted sabe que un TLC es dando y dando, ¿no? Es decir, Así es. abro opción de importación también, pero abro opción de exportación. El Ecuador podría ganar comercialmente, es decir, con un TLC a largo plazo, a mediano plazo, es decir, cuando se pueda el Ecuador haber inundado de productos chinos. Bueno, no le tengo en detalle las condiciones en las cuales está el TLC, pero claro, siempre que se negocia un TLC se ponen ciertas barreras, no es que se abre indiscriminadamente todo. Entonces, incluso con China, y sabiendo que lo que China exporta al Ecuador a nivel mundial debe ser muy marginal, pero hay ciertas protecciones para la industria nacional para que no compitan directamente con productos chinos, o sea, sí hay ciertas barreras, pero indudablemente el aprovechamiento que nosotros podemos tener con China es justamente que no se pongan trabas
a la exportación de los productos, insisto, básicamente de origen agropecuario, agrícola y de pesca, en donde tenemos ventaja. ¿Se puede pensar en que se incremente el empleo, por ejemplo, de calidad con esto? Algo, no sustancialmente. No sustancialmente porque esas actividades son ya establecidas, el incremento en la producción no requerirá un mayor aumento de empleo, ¿sí? Y sobre todo creo yo que, para cerrar la idea de la visita del presidente, él hace pocas semanas, un mes más o menos, China puso trabas y bloqueó la exportación de camarón de ciertas empresas ecuatorianas allá. Entonces, aparentemente la gestión que hizo el presidente, o la primera gestión, fue que China levante esas sanciones. O sea, entonces eso se enmarca dentro de lo que decía hace un momento, de que el presidente fue a ver cómo aprovechar o cómo hacer más amplio el TLC con China. Pero los productos ecuatorianos son, creo que, muy apetecidos en China, ¿no? Es decir, sobre todo el camarón. Exactamente, por eso digo, hay que aprovechar donde tenemos esa ventaja. Entonces, la pitahaya sé que es uno de los productos que más también demanda tienen en China, y hay muchas plantaciones de pitahaya en la costa y en el oriente que están desarrollándose con fusión en esos mercados. Pero ¿se puede abrir más, usted cree? Es decir, más posibilidad de producción para exportar, y porque en el mercado de China estamos hablando de más de 1.300 millones de habitantes. Eso se espera, o sea, se espera que realmente se aproveche más del TLC, que no se pongan las trabas, como por ejemplo este momento o lo que ocurrió. Entonces, poner trabas por asuntos supuestamente sanitarios a la entrada del camarón es poner una traba. Entonces, la negociación del presidente va por ese sentido. ¿El gobierno cómo puede ayudar para mejorar el tema de exportación desde el sector público y privado, sobre todo privado? Yo creo que el gobierno lo que ayuda es justamente abriendo mercados, no en cuanto se refiere más bien ya a inversión. El apoyo básicamente que tiene que dar el gobierno para fomentar las actividades de exportación es logrando estos acuerdos comerciales, estas gestiones a nivel diplomático, para que los países amigos, digamos así, abran las fronteras, amplíen el mercado para que podamos llegar con más cantidad allá. El resumen entonces es positivo, podríamos hablar de datos positivos. Lo que decía al comienzo, o sea, de acuerdo con la información que tenemos, aparentemente la visita ha sido positiva, primero porque ha sido una visita, sí, de más alto nivel, presidente con presidente, no presidente con ministro o presidente con subsecretario. Ha sido una visita de alto nivel, parece que es positiva, y sobre todo creo yo que va a ser, digamos, los efectos positivos o no, ya van a depender de acá, de qué tan ágiles o qué tan eficientes somos para poner en práctica los acuerdos que aparentemente son beneficiosos para el país. A nivel de tecnología, ¿podemos sacar alguna ventaja ahí? Dentro de los acuerdos que ha firmado, de lo que pude leer, hay acuerdos también en el área tecnológica, en el área de mejorar, por ejemplo, la gestión del sector público utilizando las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, la modernización del sector público. Eso básicamente han firmado con Singapur, entiendo. Ajá. ¿Y eso podría generar, por ejemplo, mayor presencia ecuatoriana en el desarrollo científico y tecnológico del mundo? Indudablemente. Hay incluso con Singapur hay un acuerdo para realizar intercambios universitarios hacia la Universidad de Singapur, una de ellas, no me acuerdo cuál, con la Universidad de Santo Domingo. Entonces, sí se está buscando un intercambio académico con objetivos de mejorar o de aprovechar los desarrollos tecnológicos de allá. Pero la diferencia tecnológica entre Ecuador, por ejemplo, Singapur y China es abismal. Indudablemente. Entonces, por eso es que hay que aprovechar que ellos ya tienen recorrido un largo camino para insertarnos nosotros en esa actividad. Pero, ¿qué podríamos aprovechar, por ejemplo? ¿Qué tipo de tecnologías? Por ejemplo, todo el tema que tiene que ver, insisto, con el tema de robótica y con el tema de uso de inteligencia artificial para mejorar procesos, y el desarrollo, que ahí es otro campo en que China tiene un avance, yo diría uno de los más altos a nivel mundial, en todas las ramas que son vinculadas con la ingeniería en general, no solamente con la ingeniería de infraestructura, sino ingeniería civil, ingeniería electrónica, informática, e incluso lo que ahora se llama la ingeniería social. Entonces, el futuro está, que es un tema
que se puede apoyar con inteligencia artificial, pero que pasa por la creatividad humana, que tiene que ver todas las áreas de desarrollo que tienen asociadas a la ingeniería. Perfecto. Permítame una nueva pausa, economista. Volvemos enseguida, amigos. Gracias por acompañarnos. Gracias, amigos, por acompañarnos. En este tema, economista, hablábamos en la pausa comercial, ¿cómo más se puede aprovechar, por ejemplo, el tema de transferencia tecnológica en el tema de industria, ¿no? Porque sin duda son países altamente industrializados para cubrir incluso todo el mercado del mundo, que Singapur tampoco se queda muy lejos con respecto a lo que tiene China. En ese caso, ¿estamos nosotros preparados para poder beneficiarnos de aquello? Es decir, o hay que aprender mucho todavía. Bueno, podríamos ahí dividir en dos panes. O sea, cualquier apoyo tecnológico que podría ser de cooperación pasaría a lo mejor por este tema de vinculación de universidades y de aprendizaje en los lugares de acá, de China y de Singapur, de las nuevas tecnologías, uno. Dos, el otro sería a través de concretar inversiones de Singapur, de China, en obras de infraestructura, en donde haya incorporación indudablemente de nuevas tecnologías para ir aprendiendo sobre la marcha. Más allá de los acuerdos que pueden estar en esta área de desarrollo de infraestructura, por ejemplo, les repito, el tema de desarrollar proyectos de energías renovables que son tan necesarios para el país, pero para que vengan finalmente inversiones de Singapur, de China o de cualquier otro país, creo yo que faltan crear condiciones internas para garantizar que esas inversiones lleguen al país con temas de seguridad, primero seguridad jurídica, segundo seguridad ciudadana o seguridad pública, para que esas inversiones, no solamente porque está firmado el acuerdo, sino porque tienen las condiciones claras de venir acá, vendrán. Caso contrario, si a pesar de que haya el acuerdo, pero si las condiciones internas del país no garantizan una seguridad a esos inversionistas extranjeros, muy difícil van a venir. Sería seguridad jurídica. Seguridad jurídica y ya últimamente es la seguridad pública. Todo el tema que tiene que ver con la seguridad ciudadana en general. Industrias que tienen que pagar vacunas extorsionadas, entonces eso no da confianza para los inversionistas. Es decir, hay que mejorar la seguridad interna. Exactamente, son los dos puntos claves. Y a lo mejor por ahí va un tema de esta cooperación que puede dar China, que aparentemente son 42 millones, que van por proyectos de mejora en el equipamiento de policía con alguna dotación de camionetas o algunos proyectos de actividad productiva en el norte, en la frontera norte con Colombia. O sea, a lo mejor son algunas ayudas para mejorar justamente la seguridad interna. Ahora, los préstamos chinos han sido, los gobiernos anteriores, muy criticados por el tema del alto costo, y por eso ahora se tomó el tema del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. ¿Esa misma vía debería tomarse, es decir, mantenerse, o se puede con esta visita mejorar, por ejemplo, préstamos internacionales? Claro, o sea, les decía, el financiamiento chino no va necesariamente, o no, al menos en lo que se ha visto, no va por el tema equivalente a los préstamos del Fondo Monetario o a préstamos como en su momento fueron la venta anticipada de petróleo, en donde China como gobierno hacía una inversión financiera y esperaba una rentabilidad alta, dependiendo de las circunstancias del país, y eran préstamos que fueron realmente onerosos. Ahora la inversión china, o los préstamos chinos más bien, vendrían atados se esperaría, a obras de infraestructura. Entonces es otro tipo de préstamos que pueden tener su costo, pero que están orientados básicamente al desarrollo de proyectos de infraestructura. El tema de la construcción, de que hablábamos de las centrales hidroeléctricas, hace falta energía, sin duda, y se pueden presentar algunas complicaciones en los próximos meses, ahora que estamos en etapa de estiaje acá en la zona del austro ecuatoriano. Pero se podría pensar, por ejemplo, en que la banca privada, la empresa privada se pueda acceder a préstamos para que con China se puedan ir construyendo, o es necesariamente que tiene que endeudarse el gobierno nacional como Estado ecuatoriano. Ahí el tema, bueno, más allá de este acuerdo puntual con China y Singapur, pero el tema de la inversión en energía pasa por la necesidad de buscar un mecanismo para que sea el sector privado el que invierta y no esperar que sea exclusivamente el sector público el que invierte en energía.
porque lo que ocurre es que si el sector público no tiene los recursos, no puede conseguir los recursos, no se pueden desarrollar los proyectos. Este momento ya existe cierta facilidad para que inversionistas privados puedan invertir en obras de generación eléctrica, no dirigido al sector, no dirigido al país en general, sino básicamente orientada a cubrir las necesidades de los llamados grandes consumidores. No se olvide que los grandes consumidores, mineras, grandes industrias, el gobierno les ha pedido que tienen que generar su propia energía y que no tienen que depender de la red pública. Entonces, en ese punto se abre el espacio para que inversionistas privados puedan invertir en proyectos eléctricos orientados a estos grandes consumidores. ¿Y esto no puede afectar, por ejemplo, el acercamiento que ha tenido el gobierno nacional con Estados Unidos? Creo que no, no creo que sea, bueno, habría que ver qué otro tipo de acuerdos llegan, pero creo que no se habrá llegado, no se toparán temas que pueden ser conflictivos entre Estados Unidos y China o que produzcan cierta resistencia de Estados Unidos frente a los acuerdos con China. Y eso creo yo que, dada la cercanía del presidente Noboa con el gobierno norteamericano, no creo que esos temas a lo mejor están vedados para negociar con China. Porque no hay como depender el uno del otro, ¿no? Claro, pero no hay como dejar quedarse fuera de Estados Unidos, ni tampoco... No puede enojar al otro socio por un acuerdo que haga con uno de los socios más importantes, claro. Debe haber manejado con mucho tino, entiendo yo. En todo caso, pues ahí el tema, vamos a decir, las visitas son siempre importantes y son indudablemente, sin duda, ¿no? Indudablemente, o sea, toda visita es positiva, toda visita es importante para el país e insisto, por el nivel de visita, por el nivel de reuniones que ha tenido el presidente Noboa, creo que estas visitas sí han sido de alto nivel, efectivamente. Le agradezco mucho. Gracias. Muy amable. Gracias a usted. Gracias por acompañarnos, amigos. Les agradecemos. Gracias por permitirnos ingresar cada semana en este programa y obviamente, pues, siempre gustosos de presentar reacciones con respecto a temas importantes para el país. Gracias. Gracias por acompañarnos.